Así dice el Señor: oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú le das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, los siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se le acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Caros amigos y amigas de Preparando el Día del Señor, voy a comentar estas lecturas del domingo 18 del tiempo ordinario. Y también vamos a hacer una interrupción porque en agosto yo estaré, Dios mediante, el mismo día 1, el mismo domingo, sábado, iniciaré los ejercicios espirituales y estaremos un mes off. También el padre Teodoro estará muy ocupado porque va a estar solo aquí en la parroquia y retomaremos, Dios mediante, ya en septiembre. Bueno, pues he querido leer el Evangelio y dar esta explicación aquí desde la iglesia, donde tenemos esta imagen aquí detrás que justo representa la escena con el toque del artista, ¿no?, de Asunción Gomila, la escultora,
pero que representa o tiene mucho que ver con la escena de la multiplicación de los panes y de los peces, que es el Evangelio de este próximo domingo. Y no es una imagen fácil de entender, no es nada fácil. Mucha gente piensa, es la Virgen y San José, ¿no? O la Virgen y Jesús. Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero está muy interesante con la versión de Mateo, de los sinópticos, en la que los discípulos intervienen, ¿no? Entonces, más bien parece ser que es la Virgen acompañando a un discípulo en esa actualización del milagro que hizo Jesús de multiplicar y repartir los panes y los peces. Los discípulos en el Evangelio son protagonistas de la repartición de aquello que entran, digamos, colaboran, participan del milagro que hace Jesús en la distribución de los panes y los peces. Pero bueno, esta es la introducción comentando las lecturas, ¿no? Yo creo que cobra mucho sentido el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces cuando lo escuchamos, ¿no? Dentro del contexto que nos ofrece la liturgia. La primera lectura del libro del profeta Isaías, el final del segundo Isaías, en Isaías 55, los primeros versículos de este capítulo, pues nos sitúan muy bien para ese hambre y esa sed que es común a todo ser humano. No solo el hambre y la sed material, sino que ese hambre y esa sed material también denotan otra sed y otro hambre más profundo. La antífona del Aleluya del Evangelio dice, es una frase muy conocida, pero que no terminamos nunca de agotarla. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, esto por contextualizar la multiplicación de los panes y de los peces. Y luego la segunda lectura, pues también ahí nos orienta en esta dirección de esa hambre y de esa sed, esa sed que tenemos todos profundamente, radicalmente, constitutivamente, todo ser humano en este mundo, ¿no? Y habla del amor, es parte de ese himno, que es como una explosión. Por eso cuando hay una experiencia muy grande de amor, una experiencia muy grande de alegría, o sea, ni la poesía es un escrito, tiene mucho de poético, ¿no? Pero es un himno, es algo que es para ser cantado, que las palabras siempre quedan cortas. Por eso muchas veces ponemos música incluso a la poesía, ¿no? Porque tiene que ser cantado, tiene que ser algo que nos salga del corazón. Y bueno, ese es el efecto de esa experiencia, de esa conciencia y consolación que tiene Pablo de la grandeza del amor de Dios que se nos ha manifestado, que se nos ha entregado, que se nos ha acercado en Cristo Jesús. Visto este contexto en el cual vamos a actualizar el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces, en este contexto en el que estamos de pandemia, ¿cuánta gente asustada ahora con los rebrotes y en un segundo repunte? Todavía no, porque es verano, sí, en algunos lugares sí, pues apretando en algunas medidas de precaución en toda España, aquí en Madrid también, ya la mascarilla obligatoria, reuniones máximo de 10 personas juntas. Bueno, este contexto en el que estamos nos recuerda mucho la importancia de un buen diagnóstico. No basta simplemente para distinguir, ¿no?, si es una infección del SARS-CoV-2 o si es una gripe común o si es un catarro común. No basta simplemente así una primera impresión, ¿no? Uno tiene que hacerse unos análisis, ojalá pudiera ser una PCR, etcétera, ¿no?, en su momento conveniente para identificar cuál es la enfermedad. Porque si uno no identifica bien la enfermedad, no va a la raíz de esa enfermedad, no hace un buen diagnóstico, no puede tampoco aplicar la medicina correcta, no puede curar, ¿no? Probablemente irá mal el tratamiento. Bueno, pues esto que nos es obvio, yo creo que sirve de marco a lo que yo os invito a hacer una actualización de las lecturas de hoy para nuestro mundo.
Y las lecturas de hoy nos hablan, ya lo he dicho, de hambre y sed, de necesidad radical, de la básica, ¿no? Todos tenemos necesidad básica de alimento, de nutrientes y de agua también. Sin agua no hay vida, ¿no? Y la experiencia común de todo ser humano, de tener hambre y pasar sed. Entonces, esto que a nivel humano y material nos relata concretamente el Evangelio, porque Jesús realmente da de comer, son panes y pescados, y lo que multiplica y el efecto de saciar a la gente tiene una respuesta a una necesidad material, una necesidad delante de la cual los discípulos ofrecían una solución. La necesidad es la misma. Los discípulos, después de tanto tiempo con Jesús, yo creo que también no les era indiferente la situación de la gente, pero su solución es envíalos, despídelos rápido, que luego viene la noche. No había farolas en aquel tiempo. Bueno, tu contexto es fácil de imaginar, en un lugar desierto, en el campo, en un desierto, en un ermo. Pues ahí no había nada, ¿no? Ni tiendas ni casas. Bueno, tampoco antes había supermercados a cada esquina como puede haber en una ciudad de hoy. Pero no solo no había las tiendas o no había dónde buscar el alimento, sino que era un lugar desierto, pues antes que venga la noche, porque luego vienen las fieras, es peligroso, etc. Entonces, en este contexto les urge a los discípulos que el Señor los despida y que cada uno se apañe y que se vaya cuanto antes o a su casa o a la de un amigo vecino a buscarse alimento, porque lo que no pueden es que les pille la noche en ese desierto, en ese lugar desierto, sin tener que comer, y probablemente habían estado muchas horas escuchando a Jesús, siendo curados. Muchos, es lo que habla aquí, es de las curaciones que hace Jesús, ¿no? Y habían ido caminando a buscarle hasta llegar a un lugar desierto, luego tener que volver. Bueno, todo esto ayuda porque la situación era apremiante y era complicada. Y ellos, la respuesta que tienen, pues es obvia, ¿no? Despidos, que cada uno se apañe. Y Jesús aprovecha la ocasión para mostrar que con muy poca cosa se puede hacer mucho, cuando hay fe y oración. Y hay una parte que es material, que muchas veces pienso, ¿no? En este milagro, lo que tantas veces también experimentamos en otros milagros, entre comillas, ¿no? Cuando tenemos cenas compartidas, la experiencia de que siempre sobra, cuando todos traen y comparten, siempre sobra. Yo creo que hay una buena parte que probablemente muchos traerían su bocata del tiempo, no sé cómo sería, traerían así como había allí, los discípulos tenían 5 panes y 2 peces, no dice el tamaño ni de los panes ni de los peces, pues también mucha gente traería su comida, ¿no? Entonces el ponerlo en común, el compartir, multiplica. Eso es un punto importante en lo material. Pero hay algo mucho más importante y mucho más radical, mucho más de diagnóstico de raíz, de un mal que miremos al mundo, por mucho que se proponga la ONU, la FAO, acabar con el hambre en el mundo, en los objetivos del milenio, y aquí no voy a entrar porque no hay tiempo, con muchas estadísticas, pero la cosa no avanza. Y uno mira al mundo y no es ahora por causa de la pandemia, porque antes de la pandemia ya la situación de injusticia y toda la situación que conocemos de refugiados, de inmigrantes, las pateras, todo lo que nos toca aquí en España continuamente o que viene de Sudamérica, es un mundo que, a pesar de todos los avances tecnológicos, y bendito sea Dios son muchos, es un mundo que, a pesar de que le sobran recursos y hay gente que despilfarra en unos lujos impresionantes, y uno, bueno, pues es jugador de fútbol, hasta le pasa, ¿no? Y salen las fotos, los yachts y las vacaciones ahora. Bueno, sin criticar a nadie, porque hay algo de fondo que no se resuelve, ni porque las autoridades, ni un nuevo orden mundial, la gente que habla de esto,
no van a resolverse, no lo han resuelto, en más de un siglo. Si a finales del siglo XIX, antepasado, cuando la revolución industrial, cuando todo lo del marxismo, luego tenemos un siglo XX que es una lección histórica de hechos. O sea, si ni el comunismo soviético, 70 años en el poder, ni el de Mao, que tampoco ha resuelto nada del hambre y de la necesidad de un país. Luego, pues vemos ahora Venezuela. Y luego, pues uno mira los países capitalistas donde se produce riqueza, pero, o sea, uno es repartir por lo bajo la miseria, ¿no? Cuba, ahora Venezuela, la Unión Soviética en su tiempo, uno puede ir a Corea del Norte si nos dejaran y ver la realidad, es decir, es un desastre el repartir por lo bajo, ¿no? No remedia el hambre de la gente. Y no me estoy metiendo en cuestiones de economía, lo que quiero decir es, luego uno mira a los países capitalistas, liberales, efectivamente con una capacidad de producción de riqueza muy grande y luego de vencer las injusticias y sanar las graves diferencias sociales, muy poca. Entonces, esto sin comentar nada, ¿no? A nivel político y económico, porque justo lo que quiero comentar es el diagnóstico. Y el diagnóstico es que el ser humano tiene un hambre y una sed radicales, mucho más profundas de la que habla la primera lectura, que es Dios que llama, venid a mí, todos los hambrientos y sedientos. ¿Para qué gastar cantidades en lo que no sacia? Porque el corazón humano no se sacia de bienes materiales, aunque los tuviera todos. Y ojo que Dios no quiere que nadie pase necesidad. Y aquí atendemos a mucha gente. Hay colas desde que se viven las consecuencias de paro y las consecuencias de toda esta crisis de la pandemia. Aquí hay colas de un proyecto de alimento solidario en colaboración con las 5 parroquias de la Ciprestazgo. Hemos sido cabecera del Banco de Alimentos en conexión con los servicios sociales, la Cáritas parroquial con la Cáritas de la Vicaría, etcétera, etcétera. Podría dar muchos ejemplos. Pero la gran necesidad, la que nos impide ser sensibles como lo era Jesús, lleno de compasión por la gente, lo que nos impide ser capaces con libertad de renunciar a algo para ayudar al que necesita, de ponernos a compartir y al mismo tiempo promocionar y hacer rendir todas las potencialidades que tiene cada uno, ¿no? En función de un bien común. Bueno, no es una lección de doctrina social de la Iglesia, es sobre todo llamaros la atención para ese hambre y esa sed radical que tiene todo ser humano, que solo el amor de Dios le sacia y le da respuesta. A Jesús vemos, y es siempre nuestro Maestro, vemos como en un momento muy duro de su vida, cuando tuvo conocimiento de la muerte de Juan Bautista, de su primo, del gran profeta, de quien él dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan Bautista, que Jesús ciertamente admiraba por su valor, para decir la verdad, un profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo, y que es un hecho que como le martirizan por un placer, una venganza, una envidia de la mujer de Herodes, bueno, de la que estaba con Herodes, entonces ciertamente eso a Jesús como hombre le golpeó muy fuerte, de tal manera que Jesús se retira al desierto, así empezaba el Evangelio de este domingo, para rezar a solas con su Padre Dios. Y vemos a un Jesús que viene de esa oración saciado del amor del Padre, es capaz de compadecerse de la necesidad de la gente y es capaz de proponer una solución eficaz a esa necesidad. No solo la material, y todos quedaron saciados, y esto es un pasivo teológico, significa que fue Dios quien sació el hambre de esa gente. Pero Jesús está saciado y puede saciar y puede compadecerse de la necesidad de los demás y puede buscar y ofrecer soluciones a los discípulos, implicarlos en esas soluciones porque está lleno del amor del Padre,
porque como hombre tiene esa experiencia de estar lleno del amor de Dios, porque no necesita nada para Él, porque ya lo tiene todo, con esa experiencia muy parecida a la que describe San Pablo en la segunda lectura. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie, ni la muerte tan siquiera, ni lo más duro, nos puede impedir de ser amados, de recibir la compañía y el amor y la presencia de Dios manifestado en su Hijo Jesús, muerto y resucitado por nosotros, que nos acompaña. Este milagro, y termino, tiene mucho de adelanto de la Eucaristía. No es ni el tiempo ni el momento para poder explicar todas las connotaciones, ¿no? Con el libro del Éxodo, con lo que habla el Salmo 23, nos haces descansar en verdes praderas, ¿no? Ahí es un adelanto de esas profecías escatológicas. También el Señor preparará un banquete de lo mejor y nos saciará, y porque es un adelanto de algo que luego se va a realizar en nuestro tiempo, en el tiempo de la Iglesia. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús envía a los discípulos, probablemente, no sé si estaban de esos 11 que Jesús envía a ser discípulos, a enseñar todo lo que Él había enseñado. Seguramente ellos recordarían esta experiencia de la multiplicación de los panes y de los peces, de la cual fueron partícipes. El hecho de que Jesús levante los ojos al cielo, bendiga, haga una oración de bendición y luego reparta, ¿no? Y lo confía a los discípulos, es un gesto eucarístico. Ellos son aquellos que, ya sea los que sean sacerdotes celebrando la Eucaristía, que los apóstoles seguramente fueron todos, ¿no? Sea a través de la palabra y de enseñándoles a ser discípulos, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, ellos van a multiplicar y a dar respuesta, van a saciar el hambre y la sed de verdadero amor, de verdad, de sentido, de compasión, y todo eso es lo que Jesús nos entrega cada domingo en la Eucaristía y nos hace partícipes. Un poco lo que representa en esta imagen esos niños o ese joven, todos esos que están ahí en torno a la Virgen, ¿no? Que son esos que luego estamos llamados a salir y a anunciar al mundo que hay un amor inmenso que Dios les tiene, y que cuando uno está lleno, conoce, experimenta ese amor, no le cuesta, no es una obligación política el compartir sus bienes con los demás. Es una necesidad que brota del amor de Dios vivo y presente en nuestro corazón, el compadecernos y el ver en el otro alguien a quien yo, si puedo ayudar, no puedo dejar de ayudar. Y ayudar también a encontrarse, sobre todo con ese amor del que hablaba la primera lectura. Venid a mí, escuchadme y viviréis. Escuchadme y quedaréis saciados de una manera totalmente gratis.